Buenos días, Dios les bendiga, qué gusto me da saludarlos en esta mañana. Mi nombre es Ruth Quiñones y estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua, a través de esta su página Caudal de Vida. Me da muchísimo gusto poder saludarles en esta mañana. Hoy estamos transmitiendo por primera vez a través de Facebook Live y también a través de YouTube, totalmente en vivo. Buenos días a cada uno de ustedes, qué gusto me da saludarles. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí con ustedes. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema hermoso, la fe. Yo creo que, hermanos, qué hermoso es creer y ver que Dios obra en aquello que tú crees, que lo que tú esperas, el Señor lo hace, hermanos, y Dios obra de una manera sobrenatural, de una manera hermosa en aquellos que creen. Solamente nosotros tenemos que creer y Él hace posible lo imposible. Hay cosas que para el hombre son muy difíciles, son imposibles. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Para Él todo es cosa sencilla. Él puede hacer cualquier cosa, pero nosotros, nuestra tarea es clamar a Él, dirigirnos a Él, pedirle a Él y hacerlo con fe, que en esta oración que nosotros elevemos a Dios, dentro de nosotros haya una convicción sincera, una certeza sincera de que lo que tú estás pidiendo, Dios tiene el poder de hacerlo y que Él lo puede hacer. Cuando tu fe es fuerte dentro de ti, hermanos, esas oraciones son poderosas. No son unas oraciones simples, sencillas, que se las lleva al aire. No, son oraciones que mueven el mundo espiritual, que tocan el corazón de Dios y que Él obra a favor de aquello que estamos pidiendo. Mire qué es lo que dice Hebreos 11:1 acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe significa que tú des por hecho aquello que aún en este momento no es real, no está visible, no lo estás palpando, no lo estás tocando, pero tú sabes, tú crees que Dios lo puede hacer, que Él tiene poder de hacerlo, que Él tiene poder de abrir puertas donde no las hay, que Él tiene el poder de proveer aquello que aún tú no tienes, pero tú sabes que Dios lo puede hacer. La fe, hermanos, es algo poderoso que Dios nos ha dado a los hijos de Dios y que todos tenemos en una medida, mucha, poca fe, pero todos tenemos fe en la medida que Dios ha permitido que nosotros tengamos fe. Pero la fe es algo tan valioso que el enemigo ha buscado robarnos esa fe, ha buscado menguar tu fe, que tú pienses que no se puede, que no lo vas a lograr. ¿Quién eres tú para pedir aquello que tú estás solicitando? El enemigo te hace sentir que eres indigno de pedir, que eres indigno de que Dios te escuche. Hermano, pero déjame decirte que Dios te escucha y que tú eres digno, porque Dios, hermanos, escucha el clamor. Él escucha el clamor, y cuando hay un clamor profundo, cuando hay un clamor sincero, Él lo escucha. Él escucha ese clamor que está saliendo desde lo más profundo de tu corazón, porque dice la palabra de Dios que antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe cuáles son los anhelos, cuáles son tus necesidades. Él lo conoce todo. Hermana Rosy, qué gusto poderla saludar. Saludos, bendiciones. También por ahí está conectado mi esposo Julio César. Dios te bendiga, esposo. Mire, dice que es a través de esta fe que los antiguos, los hombres de fe que están escritos aquí en la Biblia, alcanzaron un buen testimonio. Y les recordamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Por esa fe. De hecho, nos habla aquí de la fe de Abel. Y yo creo que muchos de nosotros recordamos esa historia bíblica que está en el libro de Génesis, donde Abel ofreció un holocausto, ofreció un sacrificio a Dios con todo su corazón. Y él sabía que había un Dios que iba a recibir ese sacrificio. Y él escogió, dice la palabra de Dios, lo mejor para Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón de Abel había amor para Dios, había respeto para Dios, y él le quería dar lo mejor a Dios. Así es de que Abel buscó la mejor ofrenda y se la
se la dio al Señor. Ese acto fue contado en fe para Abel, aunque su vida fue corta. Sabemos que Abel amaba a Dios y ofrecía ese holocausto, ese sacrificio con todo su corazón. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe con qué corazón tú te acercas a Él. Él nos conoce hasta mejor que nosotros, ¿verdad? A veces nosotros ni nos entendemos, ¿no les ha pasado? Ay, no me entiendo, porque nosotros mismos a veces no nos conocemos tanto como Dios nos conoce a nosotros. Dice la palabra de Dios que aún nuestros cabellos, Él conoce. ¿Cuántos cabellos tienes tú? ¿Cuántos cabellos tengo yo? Él lo conoce todo. Sandra, por aquí ya se ha conectado también. Sandra, Dios te bendiga. Saludos, bendiciones para Sandra. Qué gusto poderle saludar a través de este medio. Dice que el testimonio de Abel, gracias a su fe, hermanos, lo alcanzó y fue llamado justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún después de muerto, se habla de esa fe. Se habla de esa ofrenda que él ofreció a Dios con todo su corazón. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña esos hombres que tuvieron una fe tremenda, hermanos, poderosa, porque a través de la adversidad, esos hombres no soltaron su fe. A pesar de las burlas, vamos a hablar de Noé, a pesar de las burlas, a pesar de los señalamientos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las realidades que existían en ese tiempo, Noé no bajó su fe. Noé se mantuvo creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios, firme en la palabra que Dios le estaba dando. Dios le dijo: Noé, a causa del pecado de este mundo voy a destruirlos, va a venir un diluvio y van a morir todos. Construye un arca. Y le dio las medidas, le dio qué tipo de material, le dio todas las instrucciones para fabricar esa arca. Noé era motivo de burla para toda la población, porque él estaba diciendo que iba a venir un diluvio, y en aquellos tiempos no llovía. Entonces la gente le decía: Noé, tú estás loco, ¿cómo va a llover? Porque en aquellos tiempos, dice la palabra de Dios, que la tierra se regaba con un rocío que venía del cielo. Y era la manera en que la tierra se regaba. No había lluvia, no descendía el agua de las nubes. Así es de que el hecho de que Noé les advirtiera que iba a venir no una lluvia, sino un gran diluvio, pues lo juzgaban loco. Pero él seguía construyendo esa arca sin detenerse. ¡Wow! La fe de Noé nos enseña obediencia, persistencia. No sé a cuántos de ustedes les han juzgado su fe, les han dicho muchas cosas acerca de su fe, y hoy en la actualidad más que nunca, ¿verdad? Se ha levantado el enemigo en contra de la fe a Cristo. Y hay muchas ideologías, muchas corrientes ideológicas que van en contra de la palabra de Dios y juzgan y critican al cristiano. En el Medio Oriente incluso asesinan a los que creen en Jesucristo. No, hay lugares, hermanos, donde declarar tu fe es motivo de muerte. Gracias a Dios aquí en México, en el norte de México, porque desafortunadamente en el sur de México sí sí hay persecución a causa de la fe en Jesucristo. Chiapas, Oaxaca, desafortunadamente nuestros hermanos del sur de México están sufriendo persecución. Nosotros acá en el norte, gracias a Dios, no sufrimos persecución. Podemos declarar nuestra fe y podemos predicar en las plazas y podemos hablar de Dios en todo lugar. Claro que poco a poco se van cerrando las puertas, poco a poco es menos, ¿verdad? Porque el enemigo está cerrando las puertas. Sin embargo, hermanos, hoy que nosotros podemos hacerlo, hablemos de esta fe en Jesucristo. Hablemos de un Dios que todo lo puede, un Dios que transforma, un Dios que hace cosas imposibles. Hablemos de Él.
declaremos las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, porque, hermanos, Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Él es fiel, es poderoso, y nosotros hemos visto su mano poderosa obrando de una manera maravillosa. Ahorita vamos a estar orando por Arturo Chaparro, claro que sí, por ahí Sandra nos está pidiendo que oremos por la salud del señor Arturo Chaparro. Ahorita vamos a estar orando. Y un saludo por ahí a mi hermana Yaretsi Hernández hasta Monterrey, Nuevo León. Hermana Yaretsi, qué gusto me da saludarla. Dios le bendiga. Un abrazo para usted y para toda su familia con mucho cariño. Y pues volvemos a seguir orando por personas que están pasando por crisis de ansiedad y depresión, hermanos, que desafortunadamente hay muchas personas que están pasando por esta situación. Y claro que sí, ahorita vamos a orar por ello. Y hablando acerca de la fe, a mí me gustaría que usted pusiera ahí en los comentarios qué personaje bíblico es el que a usted le gusta más que hable acerca de la fe. A mí, si usted me pregunta, si me hace esa pregunta, le voy a decir muchos personajes de fe que a mí me gustan. A mí me gusta mucho hablar de la fe de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, porque padecía flujo de sangre, y cuando ella tocó el manto de Jesús, ella fue sana en ese instante. ¿Por qué me gusta la fe de esa mujer que tocó el flujo, que tocó el borde del manto de Jesús, trayendo flujo? Me gusta, hermanos, porque dice la palabra de Dios que en ese momento en que ella hizo ese acto de tocar el borde del manto de Jesucristo, había mucha gente rodeando a Jesús. Y dice que hasta lo empujaban porque era una multitud caminando a un lado de Jesús. A mí me impacta esa fe de esa mujer, porque ella tenía una fe tan genuina, tan real, que ella sabía, ella decía, no importa que no ore por mí, no importa que no me voltee a ver, no importa que Él no interceda, con solo yo tocar el borde, con un poquito que yo le toque, con eso será suficiente para que mi enfermedad sea retirada de mi cuerpo. Ella lo creía, ella tenía una fe genuina. Hermanos, había mucha gente siguiendo a Jesús, había mucha gente alrededor de Él, pero esas personas no tenían la fe que tenía esa mujer. Estaban con Él y lo tocaban, y a lo mejor hasta platicaban con Él, pero no tenían la fe de esta mujer. Ella tenía una fe que activaba el poder de Dios, una fe que venía con dolor, una fe que venía con angustia, venía con necesidad. Decía, Señor, yo te necesito, yo necesito que tú hagas un milagro en mí. Y tocó el borde del manto de Jesús y ella fue sana. Me gusta esa fe, que traspasa, ¿verdad?, todos los muros que a veces el mundo pone, porque ella no podía llegar a Jesús. Estaba prohibido que ella entrara al pueblo, estaba prohibido que ella tocara a las personas, estaba prohibido porque las mujeres con flujo de sangre eran sacadas de los pueblos. Sin embargo, ella fue valiente y lo hizo, hermanos. Qué tremenda es la fe de esta mujer, ¿verdad? Qué maravilloso, hermanos. Me impacta también platíqueme usted cuál es el personaje bíblico que le impacta en cuanto a la fe. Hermana Santos Pérez, Dios me la bendiga. Otro de los personajes bíblicos que a mí me gusta mucho, y si un día el Señor me permite estar en el cielo, yo me quiero sentar un ratote a platicar con Elías. A mí Elías también es un nombre de fe que me impacta mucho. Y el nombre de Elías significa Jehová es Dios, porque Elías nació en un tiempo en el cual el pueblo de Israel se había pervertido y estaba adorando a otros dioses. Y Elías fue puesto en esa generación, en ese momento, para que el pueblo viera que Jehová era Dios. El mismo nombre de Elías significa Jehová es Dios. Así es que cuando le gritaban, Elías, Elías, la gente realmente estaba diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Imagínate qué maravilloso. Dios puso a Elías en ese momento, pero me impacta mucho cuando él convoca a los Baales de esos dioses, a los profetas de los Baales, los convoca en el monte Carmelo y les dice, a ver, el Dios que consuma el fuego del altar que vamos a poner, ese es el Dios verdadero. Él sabía que Jehová iba a responderle. Aún no sucedía, aún no descendía ese fuego. Sin embargo, Elías en su fe
Él sabía que Dios iba a responder. Él caminó, él actuó en fe. ¡Wow! Hermanos, si Dios lo hizo. Ahí estaban los profetas de Baal. Dice la palabra de Dios que se cortaban con cuchillos para que les saliera sangre, para invocar a sus dioses. Y sus dioses no aparecieron. Por más que bailaron alrededor del altar y por más que hicieron todos sus cantos, todo, Elías todavía se burlaba de ellos y les decía, pues, estará ocupado su Dios, ¿por qué no viene su Dios, verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y Elías oró, y cuando Elías oró, fuego cayó del cielo, consumió todo, hasta la tierra, piedras, todo. Oh, gloria a Dios, el poder de Dios, hermanos. Cuando hay un hombre de fe, una mujer de fe que clama con poder, que clama con autoridad, que clama con certeza, los cielos se abren, hermanos, y empiezan a suceder cosas extraordinarias, cosas poderosas, porque la fe tiene poder, hermanos. Por eso el enemigo usa dardos para que nuestra fe mengue, porque cuando hay una iglesia completa, imagínense, una iglesia llena de fe, oh, milagros, señales y maravillas, prodigios se manifiestan y la gente cree, porque al ver, hermanos, aumenta nuestra fe. ¿Les ha pasado que alguien les cuenta un testimonio y tu fe aumenta porque dices, wow, qué poderoso es eso? Sí, porque nuestra fe aumenta cuando escuchamos los hechos poderosos de nuestro Dios. Así es de que cuando hay un hecho poderoso de Dios, la gente cree. ¿Y cómo sucede un hecho? A través de la fe, a través de alguien que clama, a través de alguien que ora. Así que yo te invito a que actives tu fe, a que obres en fe, a que ores con fe, para que el poder de Dios sea manifestado y más gente conozca de Dios. Dice nuestra hermana Rosy que ella le gusta la fe del centurión. Oh, gloria a Dios, me encanta, hermana, me encanta esta historia, hermana Rosy. Mateo 8:5, ustedes pueden buscar esta historia de la fe del centurión. Hermanos, es otra de las fes, ¿cómo se dice? Singulares, diferentes, porque el centurión que no era judío, sino que era romano, él le dijo, no es necesario que vengas, solo da la palabra. Ay, a mí me encanta esta fe porque le dijo, solo da la palabra. Y le dice el centurión, yo le digo a mi gente, ve y va. Porque él era un centurión. Centurión significaba que tenía 100 soldados a su cargo. Entonces él le daba órdenes a sus soldados y los soldados obedecían. Le dice, así que solamente tú da la palabra. Lo que estaba diciendo el centurión, tú tienes autoridad y poder sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia. Si tú, Señor Jesús, das la palabra, la sanidad va a ir hacia donde está mi hijo enfermo. ¡Wow! ¡Wow! Imagínense la fe de este centurión. Hermana Rosy, también a mí me encanta esa historia y me aviva mi fe en mi corazón. Porque, hermano, si usted ora hoy por alguna persona que no esté ahí con usted, pero usted ora con fe, allá donde se encuentre aquella persona, el Señor va a obrar y va a hacer un milagro en su vida. Si nosotros oramos, hermanos, Dios hace cosas extraordinarias, pero tenemos que orar con un ingrediente que es la fe. Dios busca hombres y mujeres que tengan fe. Gloria a Dios, aleluya. Qué maravilloso es, ¿verdad? Vivir y caminar en fe. Hubo muchos hombres y mujeres que creyeron, que tuvieron esa fe que Dios nos habla. Y solo por mencionar algunos, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, Moisés, José, Jacob. Bueno, tenemos muchos hombres y mujeres de fe que la palabra de Dios que dejaron, su nombre está escrito aquí. Su nombre está escrito aquí. Me impacta eso. Estos nombres están escritos aquí. Después de más de 2000 años, nosotros reconocemos a esos hombres y mujeres de fe. Hermanos, qué hermoso será que dentro de muchos años alguien a usted le recuerde, sus nietos, sus bisnietos, sus hijos, y digan, mi mamá, mi abuelita era una mujer de fe. Qué hermoso, ¿verdad? Recuerdo que nos recuerden como hombres y mujeres de fe. Hermanos, aumentemos nuestra fe. Pidámosle al Señor, Señor, auméntame más la fe. Señor, yo quiero experimentar esa fe genuina, esa fe real, esa fe de poder, esa fe que mueva tu mano poderosa, Señor. Yo creo en ti, yo sé que tú puedes hacer cosas grandes. Hermanos, a veces
A veces la solución de nuestros problemas está solo en una oración. Solo en una oración, pero por miedo, por vergüenza, por timidez, por muchas cosas no hacemos esa oración. Pero si tú te animas y dices, voy a orar con fe, el Señor me puede hacer libre de cualquier cosa, hermanos, que nosotros estemos pasando. Fíjese que ahora que mi mamá enfermó, para mí esta fue una elección de parte de Dios para mi vida. Cuando ella estaba muy grave, oramos y el Señor la sanó. Ella estaba teniendo, su riñón empezó a fallar. Entonces oramos, hermanos, y el Señor le sanó el riñón. En ese momento que oramos, el Señor le sanó el riñón. Para mí fue algo extraordinario, que yo sé que mi Dios puede hacer grandes cosas, pero cuando tú ves los milagros, cuando tú estás observando, cuando tú estás viendo el problema y después viene la solución, dices, wow, Señor, en verdad eres grande, en verdad eres poderoso, qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Así que, hermanos, vayamos con fe. Yo recuerdo esa historia que está ahí en el libro de Ezequiel. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice, Ezequiel, lo puso en una visión donde había unos huesos secos. Y dice la palabra, secos en gran manera. Yo te invito a que leas esa historia ahí en Ezequiel 37. Dice la Biblia que eran secos totalmente, esos huesos muertos. Y dice, Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Fíjate qué palabra, qué pregunta le hace Dios a unos huesos que están secos. ¿Vivirán, Ezequiel? ¿Vivirán esos secos? ¿Esos huesos secos? Y Ezequiel muy sabiamente le contesta, solo tú lo sabes, Señor Jesús. Él le dijo, ¿tú sabes si ellos pueden? Tú sabes. Entonces Dios le dice a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre. Profetiza sobre esos huesos. ¡Wow! Le estaba diciendo, tú da la palabra, Ezequiel. Anda, Ezequiel, háblale a esos huesos para que se levanten. ¡Wow! ¿Cómo era posible decirle a unos huesos que estaban secos que se levantaran, que tuvieran vida? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? En la mente de uno eso es imposible. Pero el Señor le estaba diciendo, hazlo, Ezequiel, hazlo, créelo. ¡Wow! Y Ezequiel habla a esos huesos, les da la orden. Hermanos, ¿sí que creen? ¡Wow, wow, wow! Los huesos empiezan, dice la palabra de Dios. Dice, y profeticé como me había mandado, y espíritu entró en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto fue lo que pasó cuando Ezequiel obedeció. Profetizó sobre esos huesos y los huesos, dice que el espíritu entró en ellos, se les hizo carne, se levantaron y fueron un ejército. Esta visión representaba al pueblo de Israel que estaba seco espiritualmente, pero que Dios iba a revivir al pueblo. Era una profecía para Ezequiel, pero la palabra era, Ezequiel profetiza. Ezequiel habla. Ezequiel, levántate y ora. Ezequiel, no te quedes ahí callado, haz algo. Y esa palabra a mí impacta mi vida porque Dios nos está diciendo, Ruth, haz algo. No te quedes nada más viendo el problema. No te quedes sufriendo con lo que tú estás pasando. Es necesario que te levantes. Es necesario que ores. Es necesario que pidas, que clames, que ores, que intercedas. No te quedes solamente viendo, sino que intercede. Levántate en fe. Clama y ora. Y mire, la tarea la hace Dios. No es por nuestras fuerzas, no es por nosotros, sino que el que hace la obra es Dios. Solo nosotros tenemos que poner la fe. Tenemos que orar y orar y orar y el Señor hará. Fíjese que hace unos días fui a visitar a una amiga mía muy amada, Sonia, y ella me decía, a veces parece que Dios no responde, pero no es que no responda, es que Dios espera. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios y Él sabe lo que hace. Y el testimonio de ella es un testimonio poderoso en sanidad, tremendo, tremendo. Una mujer de fe y ella ha aprendido a esperar en Dios y a ver cómo Dios
se manifiesta a través de los procesos. Hermanos, Dios está con nosotros. Él escucha tu oración, pero a veces, hermanos, nosotros dejamos de orar. A veces dejamos de pedir, a veces dejamos de luchar. Yo te quiero invitar en esta mañana a que te levantes y ores, a que te levantes con fe creyendo en que aquello que no ves, tú lo verás. Así como dice nuestra hermana Alicia Reina, es lo que tenemos que hacer, orar con fe y actuar en fe y será hecho. Amén, amén, como dice nuestra hermana Alicia. Dios le bendiga, hermana Alicia. Así es, tenemos que orar con fe y el Señor lo va a hacer. ¿Qué te parece si en esta mañana oramos juntos? Y vamos a orar. Así es, hermana Alicia, a veces hay que esperar, porque Dios hace obras perfectas y hay obras que requieren tiempo. Hay veces, hermanos, que nosotros necesitamos pasar por procesos para que nuestro carácter sea todavía más perfeccionado. Hay veces que no entendemos por qué Dios espera, pero cuando ya llega la respuesta, entendemos por qué Dios esperó. Amén, dice nuestra hermana Yaretsi, con fe hay que orar y los tiempos de Dios son perfectos. Así es, los tiempos de Dios son perfectos, no hay duda de ello. Hermanos, ¿qué les parece si oramos y pedimos? Ahorita Sandra nos estaba pidiendo por el señor Arturo Chaparro. Claro que sí, vamos aquí a estar orando por el señor Arturo Chaparro, por su sanidad, que Dios obre, complete esa sanidad, porque Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo de una manera poderosa, papá de Sandris. Dios lo puede hacer. Él tiene el poder. Solamente tenemos que orar, como dice, con fe, ¿verdad? Con fe. Vamos a orar juntos y también por todas, también nos estaban pidiendo oración por las personas que están pasando depresión, que están pasando por ansiedad. Claro que sí, también vamos a orar por ellos. ¿Qué te parece si ahí donde tú estás preparas tu corazón para pedirle a Dios con todo tu corazón que Él obre de una manera poderosa en esa necesidad que tú conoces y que Dios también conoce? Amén. Amén. Dios nos hace esperar probando nuestra fe. Sí, así es. A ver cuánto resistimos, ¿verdad? Porque a veces nuestra fe no era mucha y dejamos de creer. Pero el Señor quiere que nosotros sigamos creyendo. También vamos a orar por Saulito, el nieto de nuestra hermana Santos Pérez. Y hoy le van a hacer un estudio, vamos a orar por él también. También vamos a estar orando por mi mamá, que le van a hacer también unos estudios de su pulmón. Amén. Dios tiene poder para obrar de una manera poderosa en cada una de estas peticiones. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera, Señor, porque tú nos enseñas lo importante que es la fe, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú obras de una manera poderosa y tú nos has mostrado a través de la historia bíblica, a través de toda la palabra, Señor, que está aquí escrita para nosotros, Señor, que podamos aprender todos esos milagros, todas esas veces que tú has respondido, Señor, y muchas cosas más que tú has hecho, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que tú eres un Dios de poder, que para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte que aumentes nuestra fe, Señor. Padre, esa porción de fe que tú nos has dado, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, para poder creer más en tu poder, en tu palabra, en tus palabras, en tus promesas, Señor, en que tú podrás hacer lo que para nosotros parece imposible, Señor, tú lo haces posible, lo haces hasta sencillo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y poderoso, Señor. Padre, ahí está el señor Arturo, Señor, clamamos por su salud, Señor. Él ha estado pasando por enfermedad, ya tiene algunos meses, Señor. Te pedimos que tú obres en su cuerpo, Señor, de la cabeza a los pies, Señor. Restablece todo su organismo, Señor. Quita toda enfermedad, trae sanidad a su vida, Señor. Dale fortaleza, ánimo, Señor. Levanta, Señor, esos niveles que han estado bajos, Señor. En tus manos lo ponemos, Señor. Trae sanidad al señor Arturo, Señor. Padre, hay personas también que están pasando por ansiedad, por depresión, Señor, pensamientos que atacan su mente, Señor. Oh, Padre, y que están sufriendo, que a veces no duermen en las noches, que de día no descansan, que hay ansiedad, que hay problemas incluso en su corazón a causa de ellos, Señor. Padre, ten misericordia, Señor. Obra, Señor, conforme a tu voluntad y trae libertad de ese yugo de opresión que los trae, Señor, tristes, desanimados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, trae libertad, Señor.
Trae libertad a los corazones, a las mentes, Señor, de una manera poderosa. Esas almas que han sido cautivas, Señor, en la opresión y en la depresión y ansiedad, Señor. Padre, trae libertad, rompe toda cadena, Señor. Oh, Padre, trae esa libertad que solamente tú sabes dar, Señor. Gracias, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú haces las cosas nuevas, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te pedimos por Saulito, Señor, que le van a hacer ese estudio. Padre, te pedimos por todo su cuerpo, Señor, que tú obres, Señor, que ellos puedan detectar qué fue lo que pasó, Señor, y que tú traigas sanidad a su cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. También te pedimos, Señor, por la amiga de nuestra hermana Alicia, Señor, que tiene fibrosis quística, Señor. Padre, obra en su vida, Señor. Trae sanidad, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor. También te pedimos por Lupita, también que está pasando por problemas de fibrosis, Señor. Padre, tú todo lo puedes. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas y hermanos que están pasando por terapias de cáncer, Señor. Padre, obra milagro poderoso, Señor. En esas células cancerosas, te pido que tú traigas vida, que tú traigas salud, Señor, y toda célula cancerosa, Señor, desaparezca en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo tumor, todo quiste, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Deshazlos, desaparécelos, Señor. Padre, obra milagros, Señor, en nuestros hermanos que están pasando por este proceso. Fortalece su sistema inmune, Señor, en todos esos procesos de las quimios, Señor. Hazlos fuertes, Señor. Gracias, gracias, porque tú lo has hecho, Señor, y podemos ver tu amor en cada uno de mis hermanos que están pasando por esto, Señor. Bendíceles, Señor. Ayúdales también en su vida, Señor, porque son procesos difíciles, Padre. Pero yo sé que tú estás con ellos y tú les sostienes, Señor. En tus manos los ponemos, Señor. Obra milagros poderosos en sus vidas, Señor. Gracias, mi Cristo, porque tú estás con nosotros, Señor. Y te pido por cada persona que ha visto este video, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Desde lo más profundo de nuestros corazones, tú conoces, Señor, toda circunstancia. Yo te pido que tú obres a su favor, Señor, y que tú traigas vida y vida en abundancia. Tú traigas salvación, restauración a sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y toda la honra para el Rey de Reyes. Amén, amén. Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, saludarles. Gracias por estar con nosotros aquí en Caudal de Vida, y pues los esperamos el día de mañana. Que tengan muy bonito día, hermoso martes para cada uno de ustedes. Gracias, y si tienen chancita, vayan a Caudal de Vida Parral ahí en YouTube y denle like al en vivo que por primera vez pudimos subir el día de hoy. Que Dios les bendiga y que tengan muy bonito día. Bendiciones. Gracias.